Lectura bíblica de Cantares 2, 8 al 10. En palabra de Dios para todos. Escuchen, es la voz de mi amado. Mírenlo, allá viene presuroso saltando entre las montañas y brincando por los cerros. Parece una gacela o un ciervo joven. Mírenlo, allí escondido tras la pared mirando por la ventana y espiando por entre la reja. Mi amado me dijo: levántate, amada mía, ven conmigo, preciosa. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y el tema de este día es: reconoce su voz. A ver, ¿y cuántos de nosotros nos hemos emocionado en alguna o en muchas oportunidades al recibir la llamada o algún mensaje de las personas que amamos? Pues en esta oportunidad vamos a ver cómo la novia se emociona al escuchar la voz de su amado, de su esposo. Dice el libro de Cantares en el capítulo 2, versículo 8: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y cuando dice la voz de mi amado, aparecen signos entre signos de exclamación, es decir, ella se emociona al escuchar la voz de su amado. Y dice el versículo 10 del mismo capítulo 2 que su amado la llama y ella reconoce su voz.
Por otro lado, podemos leer en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 10, versículo 27, cuando Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo he escuchado a muchas personas decir en alguna oportunidad que conocen a Dios, pero no es cierto. Para conocer a alguien tienes que caminar con esa persona, tienes que aprender a amarlo, saber qué le agrada o qué no le agrada. Tal vez esas personas o algunas de esas personas que dicen así solamente conocen de Dios, mas no conocen a Dios realmente. Porque cuando conocemos a Dios y escuchamos su voz, podemos entender lo que nos dice, nos podemos alegrar y emocionar tanto como esta novia se emocionó a escuchar la voz de su esposo. ¿Cuántos de nosotros podemos tener nuestros oídos atentos a la voz de Dios porque Él nos habla a través de su Espíritu Santo y que podamos gozarnos al escucharle hablar y no solo emocionarnos, sino también obedecer la voz de Dios cuando Él nos habla, reconocerle y obedecerle, porque Nuestro versículo clave está en Cantares 2:8. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Cantares 2:8. Ella no lo puede ver, pero ella reconoce su voz al instante. Ella sabe que él le está hablando. Pero ¿cómo sabe ella de quién es la voz, aunque no le pueda ver? La respuesta es porque le conoce. ¿Cómo podemos tú y yo reconocer la voz de Dios o escuchar su voz? Cuando vamos a su palabra, la obedecemos y la practicamos. Hola hermanos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder comunicarme con ustedes a través de este medio que el Señor nos ha provisto para que podamos estar en comunión con Él, podamos aprender de Él cada día, podamos edificar nuestras vidas. Yo les voy a pedir en este momento que me acompañen a orar al Señor para pedir su dirección. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tu amor es infinito para con nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad que nuevamente nos das en este día de poder meditar en tu palabra, de poder meditar en aquellas cosas que tú quieres que nosotros sepamos, que nosotros aprendamos de ti, Señor. Te pedimos que nos dirijas con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender, Señor, pero sobre todas las cosas para que las podamos aplicar a nuestra vida y esto sea de mucha bendición. Bendice a los oyentes, a los que nos van a ver en este día y también bendícenos a nosotros y por favor quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues seguimos recorriendo el libro de los Cantares y hoy vamos a leer, vamos a meditar en el texto que se encuentra en Cantares, capítulo 2, versículo 8, en donde dice: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y sobre ese tema vamos a meditar ahora. ¿Cómo reconocer la voz del amado? El libro de Cantares es un libro, dice, relacional, pasional, no es meramente pensante. Está hecho para ser sentido, para ser disfrutado. Por eso es importante que nos demos tiempo de leerlo, de meditarlo, de percibir sus altas y sus bajas,
Porque, fíjense bien, el deseo de Dios es que nosotros disfrutemos una relación con Él plena, con nuestro entendimiento, pero también con todo nuestro corazón. Y vamos a hacer 3 preguntas. La primera, ¿cómo es tu relación con Dios? La segunda, ¿cómo te influye el carácter de Jesús? Y la tercera, ¿puedes reconocer su voz a través de su Espíritu Santo? Y sobre estas 3 preguntas vamos a meditar en esta hora. Su voz. Acabamos de leer Cantares 2:8, la voz de mi amado. He aquí, Él viene. Y en el versículo 10 dice, mi amado habló y me dijo. O sea, el amado está hablando con su novia, aunque él no está en la casa. O sea, aunque ella no lo ve, pero ella reconoce su voz al instante. Ella sabe que él es quien le está hablando. ¿Cómo ella sabe de quién es esa voz? Pues muy sencillo, porque ha pasado mucho tiempo con él, han hablado y por supuesto su voz le es familiar, tanto que es inconfundible para ella y está emocionada al escucharlo. Hay un signo de exclamación. Él está hablando y Él me está hablando. Una señal de que tienes una relación con Dios es que Él te habla a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Escuchas y reconoces su voz. La razón por la que reconoces su voz es porque seguramente has estado con Él. Dedicas tiempo para Él. Has aprendido a discernir la diferencia que hay entre su voz y la voz de otra persona. En Juan 10:27 dice, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Juan 10:3-4, dice, el que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. Entonces el pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. A otra persona no seguirán, solo seguirán al pastor porque reconocen su voz. Esto es un recordatorio de que se puede escuchar cuando se predica la palabra de Dios y se leen las escrituras. Sin embargo, puedes escuchar la predicación, puedes leer la escritura y sin embargo no escuchar a Dios hablar. Porque muchos de los que están escuchando están apartados de Dios. No tienen oído para escuchar, simplemente no pueden entender lo que les está diciendo. Dice la palabra de Dios
el que es de Dios, las palabras de Dios oye. A mí me sorprendió mucho este versículo cuando lo leí por primera vez. Entender que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no es de Dios no puede oír a Dios a través de su palabra. Los creyentes, por otro lado, escuchan su voz y le siguen. Pueden oír su voz y pueden decir, sí, Señor. Esto es una evidencia muy clara de que le pertenecen a Él. El problema es que muchos de nosotros, muchas de nosotras, hoy en día tenemos dificultades para oír su voz, porque hay tantas voces a las que sí hacemos caso, que siempre tenemos voces a nuestro alrededor y puede que no sea un ruido audible, como las redes sociales, como la televisión. A lo mejor estás viendo 3 telenovelas o a lo mejor estás viendo series de televisión. En fin, podemos continuar con esta lista. Siempre tienes voces que vienen a ti buscando apartarte de Dios. Esas voces muchas, pero muchas veces influyen en tu percepción de la vida y sin duda, si esas voces son ruido y permites que estén constantes en tu vida, no podrás escuchar la voz del Señor con claridad. Anhelar escuchar la voz de Dios para aprender a reconocerlo y saber lo que Él te está diciendo es necesario. Y es necesario tener momentos en los que puedas apagar el ruido para que puedas escuchar la voz del Señor. Busca tener un corazón tranquilo, un momento apacible, que no es fácil en medio de todas las tareas y el ajetreo de la vida, pero requiere esfuerzo, hermanas, requiere organización, requiere sacrificio. Sin duda, no vendrá solo. Bien, busca ser intencional en tus momentos con el Señor. Pero sobre todas las cosas, hermana, ora. Y lo que trata de decirnos el escritor de este tema es que organicemos nuestro tiempo, que sacrifiquemos esas telenovelas, esas series, eso que nos atrapa luego en el teléfono, ya sea en YouTube, ya sea en Face, todo eso que nos quita el tiempo que podemos estar con el Señor. Para escuchar la voz del Señor es necesario recordar que la oración no es simplemente hablar con Dios, hermanas. La oración es también escuchar la voz del Señor a través de su Santo Espíritu. Él nos habla a través de su palabra, pero por su Espíritu esa palabra queda grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y de esa manera es posible aplicarla a nuestra vida. Y no solamente eso, hermana, sino también poder compartirla. Ahora bien, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Recuerdas que al principio hice 3 preguntas? La pregunta primera es, ¿cómo es tu relación con Dios? O sea, ¿tienes esa cercanía con Él como para distinguir
la voz del Señor cuando Él te está llamando a ti, ¿sí? A través de su palabra. ¿Cómo te influye el carácter de Jesús? ¿Puedes reconocer su voz a través de su Espíritu Santo? La siguiente pregunta que yo te hago es que dice que necesitamos sacrificar. ¿Pero qué necesitamos sacrificar? Pues tal vez el tiempo que dedicamos a otras cosas que no nos edifican. ¿Estás apartando tiempo regularmente para tener comunión con Dios, para leer su palabra, para orar, para meditar en lo que Él te está diciendo? Hay veces que son más prominentes o tienen más sonido, por decir así, las voces que están alrededor de ti, son más prominentes en tu vida, tienen más efecto en tu vida. Piensa, hermano, piensa que el Señor nos ha bendecido muchísimo al dejarnos su palabra a nuestro alcance para que nosotros podamos primeramente conocerlo, después amarlo y después obedecerlo. Es necesario estas tres cosas. Si pensamos en las relaciones con nuestra pareja, nosotros podemos pensar que primero lo conocimos a nuestra pareja. Luego lo amamos, pero lo amamos por lo que él era, por cómo era. Y luego no nos cuesta trabajo obedecerlo porque lo hacemos, como veíamos en el tema anterior, lo hacemos por amor, muchas veces por gratitud, por amor. Lo servimos, lo obedecemos. Así es nuestra relación con el Señor. Lo conocemos, lo amamos y luego lo obedecemos y lo servimos. Porque para eso también fuimos llamados. Y una de las cosas que Él nos ha pedido, pero nos ha pedido con mucho encargo, no encuentro la palabra para decirles que Él quiere que nosotros podamos hacer seguidores de Él. ¿Sí? Y para ello nos ha dejado claramente cómo hacerlo. Dice Él que primeramente que vayamos a esas personas que lo necesitan. No sé quién sea esa persona que lo necesita. A lo mejor es una persona que está viviendo contigo, pero que lo necesita. Y luego dice, lo llevas a que entre en una relación, en un pacto con él. Y luego dice, se bautice esa persona para que pueda entrar en ese pacto con él. Y no solamente eso, sino que aparte de eso, también pueda recibir la enseñanza que tú vas a compartir con él. Porque el Señor dice, enséñenle las cosas que yo les he mandado. O sea, no es cualquier enseñanza, es lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces el Señor ha dejado ese encargo, pero lo ha dejado de una manera claramente especificado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo último, y lo que es más importante, es que no lo vamos a hacer solos. Dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. O sea, esa tarea no la vamos a hacer solos, la vamos a hacer con el respaldo de nuestro Señor. Hermanas, pero para eso necesitamos primeramente escuchar su voz y seguirlo como las ovejas, seguirlo al reconocer su voz, seguirlo y hacer lo que Él nos ha pedido. Bien, hermanos, pues con esto vamos a terminar nuestro estudio de hoy y nos prepararemos para el próximo estudio la próxima semana. Que el Señor les bendiga abundante, rica y abundantemente. Amén. Qué gran Salvador es Jesús el Señor, qué gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece a mí. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis horas que caen, yo sé que su amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Qué gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó, me guarda y sostiene feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis horas que caen, yo sé que su amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de Él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda de todo temor, de gozo sin la plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis horas que caen, yo sé que su amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Al ser transportado en las nubes feliz, con gloria mi Dios a encontrar. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis horas que caen, yo sé que su amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.